Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Ayer tocábamos el tema, y es un tema que va a seguir en la palestra del alza salarial en la Cámara de Cuentas. Es un tema que está ahí, que va a seguir estando, porque ya estuvo en el 2013 y todos los miembros de aquella, 2013 o 2012, porque después de eso se eligió una Cámara y cumplió su mandato, tuvieron que renunciar por esa indelicadeza de aumentarse el salario, pero no son ellos los únicos, otros lo han hecho y no lo votan, o la prensa no le cae atrás para arrinconarlo. Y ahora, otra vez el tema ahí. El presidente de la Cámara de Cuentas defiende alza salarial. Álvarez Pérez niega que estén violando la ley sobre regulación salarial del Estado. Dice el señor Hugo Álvarez Pérez: habíamos tenido algunos casos de indelicadeza por los bajos salarios. ¿Y qué le dejan entonces a los policías, a los guardias? ¿O qué le pueden dejar a un agrónomo, a un maestro, a un simple servidor público que gana 8, 10 o 15 mil pesos? Porque si ellos catalogan de bajo salario un salario de 300 mil pesos, de 250 mil pesos, pero ¿y entonces? ¿Y los demás servidores públicos? Habíamos tenido algunos casos de indelicadeza por los bajos salarios. Eso no lo justifica, pero sí la pérdida de técnicos, y el Pleno tomó la decisión de indexar esos salarios. Aseguró que el aumento se realizó a todo el personal, desde el más humilde servidor hasta el presidente. Claro, al presidente le suben 73 mil y al más humilde le suben 1.000 o 1.200 pesos. ¿Y los demás? ¿Y por qué están los agrónomos en la calle cogiendo sol en protesta? Porque aunque le aumentaron a 35 mil pesos, todos están iguales. El maestro en cultivo, que equivale a un segundo bachillerato, el bachiller agrícola, el perito agrónomo, el ingeniero, el licenciado, el que tiene maestría, el que tiene doctorado, están con el mismo salario. Por demás, es lo mismo el técnico que entró a trabajar hace 4 o 5 años, el que tiene 20 años. No, hay niveles, y es eso lo que se está reclamando. Y es pidiendo que el salario llegue a un tope para el doctorado de 60 mil pesos. 60 mil pesos, que apenas son $1.300 para un profesional que tiene PhD, doctorado, que es lo máximo. Entonces, para eso no hay dinero. Y el ministro de Agricultura se niega a aplicar la categorización. Y el presidente de la República no se da por enterado. Y entonces, lo de la Cámara de Cuentas, que al fin y al cabo el pueblo dice que es Cámara de Cuentos, porque eso es lo que hacen, cuentos. A tal punto que un diputado, el vocero del PRD, dijo que pagarle un salario muy alto a gente que no hace nada. Entonces, esta cosa hay que martillarla, porque no tenemos de otra, Juan Francisco. Esto hay que volver a martillarlo, porque solo así, la gota permanente sobre la piedra, hasta que le hace el hoyo. Bueno, y un hombre tan prudente como quien dirige a los agrónomos en este momento, vi un discurso muy encendido en estos días en las redes sociales, donde se están preparando para reclamar su espacio y lo que deben ganar, porque como está la canasta familiar, es difícil poderse mantener una familia de 5 miembros, por ejemplo, con 35 mil pesos. Y entonces usted lo ve encendido al ingeniero Severino, porque es que lo acorralan. Es un hombre fundador del partido de gobierno. Sí, pero era en la lucha histórico. En la lucha de su clase él no tiene partido. No tiene partido. Y es un hombre muy sincero. Eso satisface a uno, y tampoco anda haciendo travesura como el del ADP. Además, le dice a usted que en este país hay esperanza todavía, que hay reservas morales.
Hay poca, pero hay algo. Ay, Severino es una reserva. Y mire cómo convoca a los agrónomos. Ahora el pasado 14, miércoles pasado, fuimos a una marcha hasta el Palacio Nacional. Cientos y cientos de agrónomos. Muchos en muleta o con bastón. O con el brazo ahí con una enredadera. Porque la verdad es que es una población envejeciente. Pero es muy... Yo le puedo decir que en esa marcha yo era uno de los más jóvenes. No relaje, sí. Hombre. Pero es muy triste que el hombre y la mujer que trabaja para que le paguen tenga que hacer ese tipo de manifestación. Ahí llegó un colega de San Francisco de Macorís que tiene 83 años de edad y sigue todavía trabajando porque no lo pensionan. Eso se llama abuso. Con un salario de miseria. Y el motor que tiene asignado para trabajar lo tiene en la casa hace como 11 años porque no tiene con qué arreglarlo y no se lo arreglan. Pero dígame usted, un hombre de 83 años, ¿cómo se monta en una motocicleta para ir a la asistencia técnica? Por eso es que personalmente no me interesa inmiscuirme en este tipo de política, en estos partidos, con estos líderes, porque ha calado muy hondo en lo que pudieran ser mis concepciones políticas la afirmación de don Américo Lugo. Yo no sé si no recuerdo si él está citando a alguien, pero cuando afirma que la piedad tiene que hacer frontera entre el político y el sacerdote. Entonces yo no me explico, un hombre, porque he oído decir que Danilo es un hombre, don Danilo Medina, que está muy próximo a una iglesia, no sé si, que visita la iglesia. ¿Cómo es posible que en una gestión de gobierno se haga eso a la gente que trabaja? Y ahora vamos a aprovechar esta oportunidad, Alfonso, porque don Franklin Almeida, en el artículo de ayer en el periódico El Caribe, se fue de rodillas haciendo unas afirmaciones atribuidas al PLD que nosotros consideramos que eso no debe reivindicarse por los PLDistas. Decir que el Partido de la Liberación Dominicana fue fundado para completar la obra de los trinitarios, eso no tiene fundamento histórico, y pienso que repetirlo en la situación en la que se encuentra el Partido de la Liberación Dominicana y hacer esa afirmación para justificar una posición dentro de dos grupos que están luchando por una candidatura presidencial, eso es una ofensa a los trinitarios. Franklin Almeida y los que están siempre en el poder inventan muchas cosas. Y aquí hay políticos que son folclóricos desde los tiempos de Buenaventura Báez y de Pedro Santana, incluidos algunos trinitarios, porque es un folclorismo pasar del ideal trinitario puro a la componenda con Santana, con Báez o con Jiménez. Esa es la historia nuestra. Franklin Almeida, en este artículo que sale en el día de ayer en el periódico El Caribe, lunes 19 de marzo del 2018, dice: el PLD, esto a propósito del escarceo mediático que hay entre él, Rodríguez Marchena se llama, Leonel y Danilo, porque aunque Leonel no habla directamente, lo hace por interpósita persona, por el propio Franklin y por el propio Bauta Roja. Entonces, en este debate, en el que Franklin está muy mal parado moralmente, porque Rodríguez Marchena le ha dicho que cobra 250,000 pesos sin trabajar. Entonces Franklin Almeida sale con esto: el PLD se origina en el esfuerzo fallido de los trinitarios en crear un Estado que respondiera a las necesidades de progreso y en sustentarse en los derechos. Es decir, el PLD se origina en eso. Es lo que hemos dicho siempre, que Juan Bo dijo que fundó el PLD para completar la magna obra de Juan Pablo Duarte. A Juan Bo jamás se le hubiera ocurrido este dislate de Franklin. Pero supongamos que sea cierto lo que Franklin dice. Casi 20 años después de estar en el poder, se aproximan ellos a la ética duartiana
a la visión duartiana de progreso, de un Estado de Derecho, de justicia social, de preservar el honor de la persona, de democracia, de respeto a los credos de los diferentes? ¿O se aproximan más en estos casi 20 años de ejercicio de poder a Pedro Santana o a Buenaventura Báez, que eran dos delincuentes de la política? Pero, Alfonso. Y lo del PLD se aproximan más a Báez que a Duarte, que a los trinitarios. Entonces, venir Franklin Almeida Rancière con este dislate es una ofensa. Alfonso, pero él dice que el PLD se fundó en su casa. Pero vamos nosotros a hacer un ejercicio a ver a cuál de los trinitarios, a cuál más se parece Franklin. Porque él es que está diciendo que ellos eligieron ese modelo político para fundar su partido. Entonces, hay que suponer que Franklin Almeida tiene alguna identidad con los 9 convocados. ¿A cuál? Quizás con Felipe Alfaro. O a Nepomuceno. O a Nepomuceno Ravelo Reyes. Murió en Cuba, en Santiago de Cuba. Anexionista después. Yo pienso que la identidad de don Franklin está en medio de esos dos trinitarios. Y Juan Nepomuceno Ravelo Reyes se opuso a los mambises en Cuba, en Santiago de Cuba. En Cuba. Porque se aferró al imperio español. Sí. Entonces, sin embargo, Fidel y Cuba han respetado su tumba. Sí, porque los cubanos tienen una gratitud histórica para el pueblo dominicano. Y yo he dicho en privado que el esfuerzo que dirigió el comandante Delio Gómez Ochoa, cuando leí su libro, llegué a la conclusión que fue una especie de tributo al pueblo dominicano por los aportes que había hecho el general Máximo Gómez a Cuba. Pero vamos a seguir analizando este trinitario, porque ahora hay que equipararlo con los trinitarios, porque si yo hago una obra pensando en otro que se inspiró anterior, es porque yo tengo alguna identidad con ese ideario. Siga adelante. Hay que oír cosas. Pero ¿y qué es lo que vamos a hacer? Dice... Perdón, Franklin. Alfonso, porque lo que creen en Dios, que predican la Biblia, ellos ven en Jesús un modelo. Es un modelo que están mirando. Y hay creyentes que llevan puntualmente la prédica del Señor, como dice la Sagrada Escritura, porque su modelo inmediato es Jesús. Entonces, el modelo inmediato de Franklin Almeida son los trinitarios, en ese artículo. Según él. Claro. Dice Franklin Almeida, ese vacío histórico explica la fundación en 1973 en mi hogar. Debe entenderse que la razón de originarse y existir de la organización política es asumir ese propósito histórico, el de los trinitarios. No, pero yo cambio. Él se está equiparando a Juan Isidro Pérez, parece ahí, compañero, porque si se fundó en su casa, Franklin Almeida es el Juan Isidro Pérez de hoy. Del PLD. Pero claro que sí, porque en la casa de Juan Isidro fue que aquel 16 de julio de 1838, 11 de la mañana. Se reunieron. Mírelo ahí, ya llegamos a la conclusión. Dice Franklin Almeida, a veces el silencio es la peor mentira. Equiparándose a un hombre que perdió el juicio luchando por la República. Un hombre que está cobrando 250 sin dar un golpe. Y él da una respuesta a Roberto Rodríguez de la siguiente manera. Dice, es preocupante que funcionarios no entiendan que los miembros del PLD tienen cabeza y piensan en voz alta. Quizá por aquella otra frase de Miguel de Unamuno. Y entonces cita a Miguel de Unamuno. Nunca metas en tu cabeza lo que te entra en el bolsillo. No metas en el bolsillo lo que te entra en la cabeza.
¿Y qué busca Franklin Almeida metiendo en el bolsillo 250,000 pesos que no trabaja, que no se lo gana con el sudor de la frente? Según Roberto Rodríguez Marchena. Lo importante de esto, Alfonso, es que él cree que está escribiendo para un público que no puede digerir lo que él está haciendo. Un grupo importante de miembros acompañamos a Leonel Fernández en esa causa. Oiga, él es de la causa de Leonel Fernández, de Buenaventura Báez Moderno. Y usted me pone a mí a hablar de... No, yo lo puse a usted. Usted se metió ahí en eso porque quiso. Porque yo lo que estoy analizando es lo que tiene que ver con los trinitarios. Entonces me puso a mí a leer nada más. No. Venga, yo le sigo leyendo. No. Está bien. Jordani, atento, ¿eh? No. No hay problema. No, de los trinitarios. Allá su lucha interna, porque vamos a analizar otra cosa, Alfonso. Yo pienso que Franklin, y es un hierro que tienen los PLDistas, y es posible que incluyendo a don Juan, porque cuando ellos se separaron del PRD, no fue con el propósito de hacer una revolución para liberar al pueblo dominicano. Ellos se separaron del PRD por una pugna a Juan Bosch, Peña Gómez. Entonces de ahí la conclusión de que el PLD fue formado para liberar la república, yo no sé de dónde lo sacan ellos. Bueno, porque Juan Bosch le inculcó a esos muchachos. Hemos fundado el Partido de la Liberación Dominicana para completar la magna obra iniciada por Juan Pablo. Pero lo cierto es que es una pugna entre PRDistas que no podían soportar ya, y eso está por verse, porque vamos a ver, como decía Fidel, cuando estemos todos muertos, que haya que analizar ese episodio, Juan Bosch Peña Gómez, ¿quién tenía la razón? Porque lo que hizo que se dividieran fue la llegada de Camaño en el 73. ¿O no es así? Eso es una afirmación suya. No, yo le estoy preguntando en público. A mí. Yo soy PRDista, yo no lo he sido nunca. No, pero es dominicano, es dominicano. Broma de los PRDistas. Es dominicano. Hale Herman dijo que no. Dijo Hale Herman. Y Hale Herman estaba ahí. Porque estuvo en Cuba con Camaño y vino con Camaño. Mira, nosotros... ¿No quiere que le lea? No, iba a decir otra cosa, pero es muy comprometedor. Comprométase. Nosotros tuvimos un asesor de tesis de un dominicano que tiene 40 años en México. Vino a un año sabático aquí. Y de las cosas que... ¿Sería Otto Fernández? No sé. De las cosas que nos dijo fue que el profesor Juan Bosch fue visto en el Conde el día antes del desembarco, para que eso no se le pegue. Se dejó ver. Sí, para que caminando. Bueno, dominicano, sociólogo que tiene 40 años en México, Otto Fernández, un agrarista en su tiempo. Para que eso no se le pegue, paseando a las 9 de la noche. Gran académico Otto Fernández. No, eso lo asume usted, ¿no? Y vamos a seguir con el programa. Hay otro, pero no tiene 40 años, que es Pablo, que debe estar de diplomático. No, pero pregúntele ahorita cuando yo me vaya a Jacinto, que es sociólogo, que él debe tener eso. Él lo sabe. En sus archivos. Dice Franklin Almeida, callar no es lo que sabe hacer, no es lo que se sabe hacer, es la peor mentira. Para volar ha de tenerse alas. Eso ha caracterizado el PLD. Pero ya ellos están en la Cuando pugna. la semiclandestinidad obligaba a cierta discreción, se obligaba a hacerlo internamente. Estos tiempos son diferentes, son para volar, y una mordaza es cortar las alas. Eso debe ser lo último que se acepte. Los temas partidarios de gobierno, para superar debilidades y pregonar fortaleza, requieren de no callar. Bueno, Danilo no está habilitado para una nueva reelección. Él lo sabe y da señales de resistir las presiones desde su entorno. Es relevante que esta semana pasada se diera clara respuesta a lo dicho por su hermana Lucía, los diputados Radamés Camacho, Miriam Cabral y su vocero oficial. El desmentido lo hizo el ministro administrativo al afirmar, mandado a decir que el presidente trabaja y no está en reelección. Se ve luego el vocero de desmentirse al decir, la reelección no está en nuestra agenda, lo que está en nuestra agenda es gobernar. Todo eso es cháchara. No, pero lo relevante es las afirmaciones históricas que hace Franklin.
en nuestro concepto. Se quieren equiparar a los trinitarios y a Duarte. No tiene fundamento, no tiene base. El PLD cuando se formó no era para hacer ninguna liberación, para separarse de ningún... En la cabeza de Juan Bosch sí, pero en la práctica de estos muchachos no. Es que los muchachos negaron al maestro. Yo sigo pensando que Juan Bosch fue un hombre ético. Ahí están sus escritos, sus discursos y su práctica gubernamental en el año 1963. Y después, en el 90, cuando algunos dirigentes de su partido coquetearon con el poder, siendo alcalde o diputado, lo expulsó. Cuando Norgi negoció unos apartamentos con Balaguer. A Norge no podía votarlo porque Norge tenía una pata del partido. Alfonso, pero la llamada banda de los cuatro no era expulsable del PLD. No. Y todavía están ahí. Eran los incontrolables. Los que quedan vivos siguen siendo jefes, accionistas mayoritarios en esa corporación económica. Y hacen lo que usted no ve que Euclides es intocable. Y hacen lo que le da la gana en la administración pública. Ni pagan luz ni agua si se les da la gana. Entonces, pero insisto, y ya para salir del tema, que la fundación del PLD fue por una incomprensión del discípulo con el maestro. Y se le ocurrió decir eso, que iban a hacer una obra equiparable con los trinitarios. Mire, yo no me atrevo a hacer esa afirmación suya, muy a pesar de que Juan Bosch fue un hombre rabioso, o resabioso, de un genio difícil. Sin embargo, Juan Bosch, después de la revolución, con el golpe de la oligarquía, la revolución de abril y todos los actos posteriores, y cómo él empieza nuevas lecturas y conoce del marxismo, Juan Bosch se transforma. Si usted se lee el libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, el pentagonismo, usted se da cuenta que Juan Bosch fue evolucionando en el pensamiento, en términos ideológicos, y abrazó el marxismo como método de análisis de la historia, porque en definitiva eso es el marxismo. El marxismo no es una Biblia, no es una guía dogmática, es una metodología de estudio, es un instrumento de estudio, es una guía. Y Juan Bosch lo abrazó. Si usted entra al análisis del pentagonismo, fase superior del capitalismo, se va a dar cuenta cómo Juan Bosch hurga en las entrañas del capitalismo, en la contradicción del capitalismo y su fase hegemónica y violatoria de derechos. Y entonces Juan Bosch entra en una fase diferente. Y Juan Bosch va y visita a Vietnam, a Corea. Y Juan Bosch escribe un artículo bellísimo sobre Corea del Norte y sobre su líder, Kim Il-sung. Si Juan Bosch se transformó en términos ideológicos, yo creo en eso. Yo también, lo que pasa es que como un simple lector estamos en el deber de estudiar a Juan Bosch y a los que lo adversan, porque desgraciadamente hay discípulos de Bosch que fueron sus secretarios, que fueron asistentes personal, que le adversan y las opiniones están ahí. Entonces, para formarse un concepto acabado, hay que ver todas esas cosas. Tal vez el contradictor mayor que tiene Juan Bosch es Bonaparte Godró Piñeiro, con libro en la mano. Con sus razones. Sí, pero no. Cada quien en este país tiene sus razones. Usted tiene la suya, cada quien tiene la propia. Yo creo que Juan Bosch terminó en su fase madura del pensamiento siendo un hombre diferente. Ahora, lo que tenemos que dejar claro... Y cuando lo del Frente Patriótico ya no estaba en su cabal. Lo que tenemos que dejar claro es que fue un hombre respetuoso con el patrimonio nacional. Nunca se benefició de nada material. Y en eso, aunque la distancia es bastante abismal, tiene un parentesco a su tocayo, Juan Pablo Duarte. Bueno, muy bien. Si usted me lo permite, vamos a una pausa. Usted está sobrepasado aquí en el tiempo. Pero, como me lo Un pagan... tema interesante. Vamos a la pausa y de regreso seguimos con más aquí, en Voz para el Cambio. Vamos a la pausa.